días a todos. De parte del equipo detrás de esta iniciativa de la comunidad de IT Service Management, queremos agradecer a todos los participantes que están aquí presentes. Pedimos excusas por las dificultades técnicas con el nombre, pero son lecciones aprendidas para nuestro próximo webinar. Este es uno de todos los webinars que tendremos una vez al mes. La idea siempre es mostrar la práctica, ver que en este mundo tan cambiante que tenemos, ITIL viene a mejorar toda la práctica de la gestión de servicio, y más ahora con ITIL 4. Tenemos al señor Mauricio Corona de este lado, que nos va a presentar la práctica de la seguridad de la información. Esta práctica, cuya autor es donde él es uno de estos autores, nos viene también a reforzar muchas cosas. Nuestras organizaciones han ido teniendo una serie de cambios con este tema de la ciberseguridad y todo esto. Y ITIL no viene a sobreponer esto, más bien viene a reforzar todo lo que hemos visto con la 27000 y con otras prácticas. Sin más que nada, los dejo con el señor Mauricio de aquí en adelante. Bienvenido, Mauricio, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero que nada, gracias por la invitación. Para mí, la verdad es que siempre es un placer estar pues platicando sobre estos temas tan fascinantes y en específico pues pasar o repasar con la comunidad de habla hispana todas las dudas, preguntas que surgen alrededor de este marco de referencia. Afortunadamente liberamos el primer libro por ahí de marzo del 2019, que fue el de ITIL Foundations, que no tiene nada de fundamento, sino más bien es toda la nueva arquitectura de ITIL 4. Y pues bueno, ya tenemos pues varios cientos de miles de libros vendidos en todo el mundo, ¿no? Más o menos para que nos demos una idea de cuál ha sido la aceptación de este marco de referencia. Y pues me gustaría comenzar, les pediría por favor si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor vayan escribiéndola y con mucho gusto al finalizar, pues abordaremos algunas preguntas y si se nos acaba el tiempo, pues sin ningún problema, ya después de manera personal podemos contactarnos y aclararlas, ¿no? Entonces, primero quisiera platicarles un poco de la actualización, ¿no? Del programa. Este es el equipo de arquitectura que fue seleccionado. El principal reto que tenía Axelos cuando pues se dieron cuenta, ¿no? Tenían ITIL edición 2011 y después en la parte del 2017 por ahí se sacó el libro de Practitioner, pero la realidad es que no había más, ¿no? Entonces en 7 años pues el mundo había cambiado considerablemente y en el 2017 Axelos se dio la tarea de seleccionar personas representativas de diferentes partes del mundo justamente para tener por primera vez en la historia de ITIL un marco de referencia representativo, ¿no? Recordemos que tradicionalmente ITIL estaba hecho pues por europeos y por norteamericanos, ¿no? Y eso era algo que se le criticaba mucho. Entonces, la gente que ven arriba es el equipo de Axelos y los que estamos abajo, ¿no? Tenemos desde Erin, ¿no? Que es de Australia, un servidor mexicano, Tashagi-san, que él es de japonés, un ejecutivo de Hitachi, Marcel Federer, que es de Países Bajos, Barkley, que es escocés, Troy, que es canadiense, Lu, que es norteamericana, Stuart, que es inglés, ¿no? Y Roche, que pues vive mitad de su tiempo en Nueva York, otra mitad en Londres, ¿no? Entonces, era muy importante, ¿no? El tener un equipo representativo para que justamente pongamos encima todo el tema de las necesidades y los requerimientos. Para mí fue muy importante participar y ya les contaré ahí después qué palabras definitivamente me negué rotundamente porque no tenían una traducción directa al tema del español, ¿no? Entonces, ¿qué fue con lo que terminamos? Terminamos con esto, ITIL Foundations, como les comentaba, después hemos liberado gradualmente, este es el mapa de certificación, porque equivale la franja media a libros, ¿no? Entonces tenemos el libro de Create, Deliver and Support, el Drive Stakeholder Value, el High Velocity IT,
liberamos Direct Plan and Improve, y el siguiente mes yo creo que se está liberando ya el último libro, que es la parte de Digital and IT Strategy. Entonces, ahí no estuve como autor, ahí estuve como revisor del libro, porque bueno, ya me había involucrado en demasiados temas, y la verdad es que bueno, promete bastante. Entonces, tenemos dos principales líneas, la parte Managing Professional, la de Strategic Leader, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los conceptos claves? Solamente los voy a repasar brevemente para aquellos que no lo han visto. Tradicionalmente, pues, ¿qué es lo que teníamos con el tema de ITIL? Pues, bueno, tú tienes un proveedor de servicio y el principal objetivo es entregar valor, ¿no? Uno de los principales temas que discutimos es, hoy vivimos en un mundo en el cual necesitamos co-crear valor, es decir, hay una corresponsabilidad, ¿no? De hecho, están llegando temas como, por ejemplo, temas de edge computing, ¿no? Donde el consumidor es responsable de mucho del procesamiento que se está dando de su lado, como por ejemplo con toda la parte de realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, hay un término de co-creación de valor donde, pues bueno, tienen que estar involucrados en una relación de servicio, pues diferentes actores, ¿no? Entonces, como podemos observar, tenemos, pues sí, a nuestros proveedores, que a mí no me gusta llamarle proveedores, a mí me gusta llamarle socios de negocio. Las organizaciones ya no necesitan proveedores, necesitan socios de negocio, es decir, proveedores expertos que puedan entender el modelo de negocio de sus clientes y que sobre eso, pues entregue el producto o el servicio, ¿no? Consumidores, que dentro de la parte de consumidores tenemos lo que conocíamos como clientes y usuarios, y evidentemente toda la parte regulatoria, ¿no? Hoy por hoy estamos viendo, ahora más que nunca, es un completo desbarajuste el tema de la parte de regulación, temas de ciberseguridad, ¿no? En todos los países, y Dominicana, entiendo, no ha sido la excepción. Tenemos muchos problemas en la parte de seguridad. Últimamente no saben cuántos memes he visto de que se cae casi la empresa completa, pero pasaron la auditoría, ¿no? Tanto la interna como la externa, y siguen certificados, ¿no? En ISO 27000, dice, oye, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay muchas particularidades, ¿no? Un sistema de gestión de ISO 27000, pues lo que te certifica son principalmente algunos procesos de negocio, algún servicio en específico, ¿no? Y pues evidentemente ahí es donde nos damos cuenta que no está certificada toda la organización precisamente en ese sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Son 114 controles, muy, muy interesantes. Sin embargo, pues el alcance que le da cada organización es diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que nos lleva a, primero que nada, comentar que cualquier esfuerzo que tengamos tiene que considerarse de manera holística, ¿no? A nivel mundial hay un modelo que se llama PESTEL, que tiene que ver con Economical Factor. Bueno, empieza con la parte Political Factor, luego Economical, Social, Technological, Legal and Environmental. Ese es el PESTEL. Entonces, hay que considerar el entorno en el que nos estamos moviendo. Hoy por hoy, ustedes en Dominicana pueden tener una necesidad muy en específica. Y de hecho, platicando previamente a esta sesión, veíamos que, por ejemplo, hay grandes necesidades en temas de seguridad de la información, ciberseguridad, temas de auditorías, etcétera. Entonces, eso puede estar atendiendo muy bien una problemática inclusive social y organizacional. Después tenemos adentro lo que eran antes las famosas 4Ps, ahora tenemos organizaciones y personas. Hay que considerar cuál es el entorno de esa organización. Hoy más que nunca no sabemos si esta organización en este momento se quiere enfocar en sobrevivir, ¿no? Ya ni siquiera en tener revenue, no, en sobrevivir esta etapa. Entonces, hay que ver las organizaciones, hay que ver con qué personas contamos. Hoy más que nunca estamos viendo, ¿no? Que desafortunadamente colaboradores, amigos, familiares, ¿no? Que trabajan en ciertas organizaciones, pues están hospitalizados o desafortunadamente fallecieron. Pues hay que ver ese tipo de temas, ¿no? Por el otro lado, hay que ver todo lo relacionado con información y tecnología, ¿no? No es IT, ¿no? Es la parte de información y la tecnología con la que contamos para ver de qué manera podemos armar una estrategia. Vamos a ver que el core de ITIL está en toda la parte de los value streams y los value streams son habilitados a través de diferentes procesos y evidentemente nuestros socios y proveedores, que como yo les comentaba, yo siempre recomiendo enfocarnos en socios de negocio. Entonces, este es el famoso Service Value System. Digamos que este es lo que sustituye el Service Life Cycle, ¿no? Lo que tenemos lo más importante es, vamos de oportunidad y demanda hacia valor. Ese es el objetivo. Y adentro tenemos principios guía, que ahorita los vamos a comentar, mejora continua, que esto es parte fundamental de cualquier framework, metodología estándar.
Tenemos el gobierno, ¿para qué? Para darle control a todo lo que vamos definiendo, y estamos habilitados principalmente por prácticas, y las prácticas habilitan a algo que se llama el Service Value Chain, ¿no? Que es la cadena de valor del servicio. Si hacemos como tal un zoom a este diagrama, lo que empezamos a ver son, bueno, principalmente principios guía. Los principios guía yo diría que es, no sé si el más importante, pero son los conceptos, uno de los conceptos más relevantes de ITIL 4. Hoy por hoy, ustedes pónganse a pensar, ¿cuál es su principal reto organizacional? Sobre ese principal reto organizacional, digamos, oye, pues vamos a plantear una estrategia para solucionarlo. En esa estrategia, piensen con estos 7 principios guía. Un principio guía son aquellas actividades, recomendaciones que nosotros vamos a seguir en todo momento, independientemente de la problemática del momento del tema organizacional en el que nos estamos inmersos en este momento, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo que ustedes tengan hoy por hoy para sacar adelante sus organizaciones, para seguir empujando y tratar de seguir creciendo, aplíquenlos, ¿no? Ejemplo, colaborar y promover la visibilidad. Hoy más que nunca es importante que sepamos lo que están haciendo los equipos de adentro de la organización. No podemos permitir porque como no estamos interactuando, digamos, cara a cara en la organización, pues perdamos esa visibilidad, ¿no? Siguiente punto, hoy más que nunca necesitamos mantener todo sencillo y práctico. Uno de los principales temas que nos ocupamos y nos preocupamos por eliminar fue el tema de que ITIL se percibiera como algo burocrático, ¿no? Dentro de los feedbacks que tuvimos a nivel mundial, porque hicimos investigación, hicimos muchas entrevistas, etcétera, veíamos que eso era algo que predominaba, ¿no? Y esto era causado, pues, por una interpretación de los procesos de ITIL en versión 3. Entonces, esto es muy relevante, ¿no? Mantenerlo sencillo y práctico. No necesitamos meter burocracia. Hoy más que nunca necesitamos que nos enfoquemos en ser ágiles, en ser delgados, ¿no? Evidentemente, eliminar cualquier tipo de desperdicio para poder potencializar estos temas ágiles. Entonces, todos estos temas de Lean, de Agile, de Scrum, vinieron a las discusiones que tuvimos prácticamente todo el 2018 estuvimos trabajando, tuvimos por lo menos 10 sesiones presenciales en Londres en el 2018, entonces todo esto vino a la mesa, ¿no? Temas de DevOps, temas de Agile, toda esa parte, ¿no? Entonces, siguiente paso, hay que progresar iterativamente y con retroalimentación. Todos queremos, en México decimos, comernos el pastel de una sola mordida, ¿no? Y eso es imposible. O sea, si yo tengo un proyecto, ahorita estamos desplegando muchos proyectos en México de inteligencia artificial y de robótica humanoide. Y lo veo igual, ¿no? O sea, llegas con el robot, lo muestras, etcétera, y entonces todo el mundo dice, no, Mauricio, yo quiero el robot para que haga todo, ¿no? Y es como, no, a ver, esto no funciona así, no puede ser todo, el robot está diseñado para ir automatizando cosas manuales, repetitivas, que no te generan valor por sí solas, y que pues, se las podemos dejar a una máquina, ¿no? Entonces, progresar iterativamente y con retroalimentación. Pensar y trabajar de manera holística es clave, ¿no? Es decir, considerando, y por eso referimos mucho ahí el tema de Pestel, ¿no? Las 4 dimensiones, ¿no? De la parte de Service Management. Optimizar y automatizar. ¿Por qué es bien importante primero optimizar lo que queremos automatizar? Recuerden, garbage in, garbage out, ¿no? Esto lo estamos aplicando hoy más que nunca, nos están pidiendo muchos temas de optimización, estamos metiendo muchos temas de Robotic Process Automation, estamos metiendo chatbots, ¿no? Chatbots desde inteligencia artificial con sistemas expertos hasta chatbots ya con modelos de machine learning sumamente avanzados. Entonces, primero es, oye, a ver, no le puedes tú meter a la red neuronal basura. Si le metes basura, va a salir basura, ¿no? Entonces, hay que optimizar antes de automatizar. Hay que empezar justamente en donde estemos. Muchas veces tenemos una falta de visibilidad de dónde estamos parados el día de hoy para que con base en esto nos empecemos a mover. Y evidentemente, bueno, enfocarnos en valor, ¿no? Que sigue siendo uno de los principales temas core de ITIL. Entonces, si hacemos un zoom, ¿no? Me voy a regresar. Tenemos en la parte central el Service Value Chain. Si ahora yo hago un zoom sobre esta parte central del Service Value Chain, ¿qué es lo que vería? El Service Value Chain se ve habilitado por value streams, ¿no? Por flujos de valor. La cadena de valor se habilita por flujos de valor. ¿Y cómo construyo yo los flujos de valor? Bueno,
tenemos el tema de, veamos, seguimos teniendo el tema de demand to value y empezamos por un engagement con nuestro entorno. Dentro de esta parte del engagement ya puede haber cierta planeación o inclusive que el engagement lo estamos haciendo a través de ciertas actividades de mejora. Después, ya que hacemos el engagement, identificamos las necesidades, tenemos obtener y construir, diseñar y transicionar, entregar y soportar, y construimos o sacamos o liberamos lo que son productos y servicios. Aquí es donde pueden aplicar toda esta parte de DevOps, que ahora está muy, muy de moda, ¿no? Project Management, etcétera. Bueno, ok, perfecto. Lo que sacas es un producto o servicio, y ese producto o servicio tiene que estar apalancando el valor, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener la retroalimentación. Los flujos de valor entran de una forma escalable, ¿no? De hecho, es muy importante el identificar que al centro es un cubo, es como un cubo tridimensional. De hecho, no saben cuántas discusiones y cuántas horas invertimos para ver cómo podíamos poner ya en un sentido de una figura como esta, el que no solamente se sigue un paso en específico. No es de engagement voy a obtain, de obtain voy a design, de design bajo a build, de build a transition. No. Depende de qué es lo que tú estás buscando habilitar, ¿no? Entonces, va a estar habilitados estos value streams por individuos, por equipos, por toda la organización, ¿no? Y entonces el journey, ¿no? El viaje a través de la cadena de valor va a variar dependiendo del value stream que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera mapear un value stream a través del Service Value System con este Service Value Chain, ¿no? Entonces, probablemente para meter un nuevo componente, supongamos, ¿no? Ahorita estamos hablando, oye, quiero poner un chatbot, ¿no? Ah, ok, perfecto. En el chatbot primero oye, estoy identificando una demanda, la demanda es, ahora nos fuimos todos a casa, y entonces, como estamos en casa, pues, de hecho, hasta nuestro Service Desk está trabajando desde casa, pues la realidad es que todo el mundo está trabajando de casa y entonces nos están hablando 10 veces más, estamos recibiendo 10 veces más el volumen de llamadas en nuestro service desk porque todo el mundo pues ahora desde casa quiere preguntar cómo se puede conectar a un servidor, hacer una VPN, etcétera, etcétera. Temas de seguridad claves, ¿no? Entonces, bueno, se identifica la demanda y entonces se hace el engagement. Se hace un engagement probablemente con un equipo interno, los principales directivos de las áreas, cuáles son sus necesidades. Sobre eso hago una planeación para ver cómo voy a desplegar el chatbot, lo diseño, obtengo todo lo que necesito, puedo estar desarrollando una plataforma propia o puedo estar contratando algún tipo de plataformas. Después subo a transicionarlo. De la transición, como lo compré, no bajo al build, lo compré, entonces transiciono, hago la entrega y el soporte y entonces el producto que estamos liberando es un chatbot, ¿no? A partir de hoy y en ese momento se empieza a liberar todo el tema de valor, ¿no? Un flujo, por ejemplo, de cómo damos soporte ya sobre ese chatbot podría ser un viaje totalmente diferente, ¿no? Alguien nos contacta y nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que quiero que en marketing no está funcionando lo que yo puse de chatbot, ¿no? Entonces, obtienes la información, das primero un soporte y dices, oye, ¿sabes qué? Creo que no estás poniendo bien en los temas, o a ver, pásame toda la información. Después dices, ok, sí, me doy cuenta que nos faltaron meter algunos árboles de decisión en el chatbot para la parte del if, then else. Regreso con mi proveedor o internamente yo desarrollo esos temas, construcción. Después vuelvo a transicionar, hago de nuevo el deliver and support y entonces a través de ya el módulo de chatbot específico en la parte de marketing, ventas, etcétera, pues tenemos una nueva le llaman future, ¿no? Una nueva actualización, ¿no? Una nueva, digamos, funcionalidad, ¿no? En específico en el producto o servicio. Entonces, veamos cómo cada interacción a nuestra organización puede variar, ¿no? Identifiquemos un equipo una oficina de Project Management, identifiquemos una oficina de seguridad de la información. Entonces, entra en la parte Security Officer, bueno, ahorita lo vamos a ver, es Engagement, Obtain, hago exactamente lo mismo y doy una salida, ¿no? Entonces, para una posible posterior consulta, pues puede ser que el journey, este viaje, el value stream sea diferente, ¿no? Todo depende de qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, veamos cómo tenemos un tema muy dinámico. Por eso ya no podíamos decir es que tenemos un proceso, ¿no? Lo que tenemos que es desarrollar una práctica. En este caso, es una práctica, por ejemplo, de release and deployment, pudiera ser, o una práctica de incident management, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo queda la práctica de Information Security. Entonces, las prácticas, recuerden que son clave porque entonces nos están ayudando a habilitar. La realidad es que es como
yo diría, los procesos antes habilitaban el life cycle de ITIL, y ahora las prácticas habilitan el value chain en la parte de ITIL 4, ¿no? Entonces son sumamente importantes porque las prácticas a través de esto nos ayudan a trabajar, ¿no? Entonces una práctica, ¿qué es? Una práctica es una forma de trabajo, ¿no? O una manera en la que se debería ejecutar algún tipo de trabajo. Incluye estructuras gerenciales, cultura, habilidades, competencias, value streams and processes, como veíamos, information assets, ¿no? Activos de información, herramientas, tecnologías. Entonces, veamos cómo el que yo diga que tengo una práctica organizacional, por ejemplo, de seguridad de la información, va mucho más allá. Es decir, yo tengo un área de seguridad. Ok, está bien, o sea, tienes un área de seguridad, pero realmente lo que conocemos, o sea, la seguridad de la información, el principal reto que tenemos es que el resto de la organización la siga, ¿no? De nada nos sirve tener un área súper fuerte en cybersecurity, en seguridad de la información, que tiene sus campañas, algunos la siguen, ¿no? Tenemos algunos certificados, pero vemos que nos hackearon de este lado, nos secuestraron información de aquel, ¿no? Ahora que la gente se llevó sus equipos a casa, tenemos un desastre completo porque ya no hay control de la información. Entonces, dice, oye, bueno, entonces no teníamos en sí una práctica desarrollada, sino lo que teníamos probablemente era un área organizacional, que eso solamente atiende a la primera parte, ¿no? Que es una estructura de gestión, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante y que en la parte de seguridad de la información hoy tiene muchísima relevancia, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que estas prácticas realmente se entienden, se permean. Recuerden que es muy importante el adoptar una práctica al decir que tengo un proceso de seguridad de la información o que tengo un área de seguridad de la información, ¿no? Es muy diferente. Entonces, y más en la parte de seguridad. Como ustedes bien saben, en el tema de seguridad, lo más importante o de las cosas más importantes es la conciencia, la concienciación de la seguridad. Si no tenemos esta conciencia de, oye, las cosas pasan, hay riesgos, pues entonces evidentemente a nivel organizacional no se van a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, las prácticas se terminaron dividiendo, ¿no? Es una sugerencia cuando hicimos varios ejercicios. Dijimos, bueno, va a haber 34 prácticas. Empezamos, me acuerdo muy bien, la primera reunión que tuvimos en Londres, esa fue en el 2017 para preparar todo el proyecto. Decíamos, algo que tenemos que hacer es disminuir el número de procesos. 24 procesos son 26 procesos, son demasiados, ¿no? Que eran los que teníamos en ITIL versión 3. Cuando estuvimos trabajando, pusimos todos estos temas sobre la mesa, terminamos con 34 prácticas, ¿no? Y ahorita van a ver por qué. 14 de ellas están consideradas como prácticas generales, ¿no? De gestión del negocio. 17 de ellas como prácticas de gestión de servicio y 3 de ellas como prácticas ya más técnicas, ¿no? Entonces, las estructuras, ¿qué es lo que hicimos? Alguno de los principales retos que también decíamos es, oye, por ejemplo, yo tengo, estamos publicando, ¿no? A ver, yo publiqué este libro, ¿no? Create, Deliver and Support. Entonces, tenemos un libro de Foundation, de Create, Deliver and Support, tenemos otro por acá, ¿no? De DPI, etcétera, etcétera. Muy bien. Oye, pero pues el principal reto que tenemos es, vamos avanzando de manera muy rápida en cada una de las prácticas. ¿Cómo se van a actualizar? Entonces, lo que hicimos fue, el conocimiento central está en cada uno de estos libros y las prácticas están puestas en el portal de Axelos, de tal forma que si tenemos, por ejemplo, alguna, no sé, ahorita, por ejemplo, está empujando muy fuerte Estados Unidos el NIST, ¿no? Para toda la parte de ciberseguridad. Oye, si estamos identificando algo relevante que pueda o que debería tener influencia en la práctica de ciberseguridad, no necesito esperarme a actualizar un libro completo. Lo que hacemos es actualizamos la práctica y a partir de probablemente en 2 o 3 semanas ya tienen acceso ustedes a la práctica actualizada. Y solamente utilizamos una práctica. Entonces también aplicamos mucho los temas de Lean y de Agile dentro de la propia metodología de desarrollo de ITIL. Dentro de cada una de las prácticas, esto es lo que ustedes van a ver. Si ustedes descargan la práctica de seguridad de la información que está en el sitio de Axelos, hay que ser miembro de Axelos, ¿no? La mala noticia es que, pues bueno, tiene un costo. La buena noticia es que si hacen algún examen de ITIL 4, Axelos les da el acceso por todo un año, ¿no? Entonces, eso es bueno, yo creo. Cada una de las prácticas está organizada de la misma forma, ¿no? Información general, Value Streams and Processes, cómo habilitan los Value Streams and Processes a esa práctica. Organizaciones y persona, Information and Technology, Partners and Suppliers. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la parte de seguridad. Lo que quiero que quede claro es
¿qué cambió? ¿No? Muchos de los que están aquí estoy seguro que estaban pues con cierta visión de la parte de ITIL 4, entonces les puse en amarillo las prácticas que cambiamos con un buen grado, ¿no? En un buen grado cambiaron, ¿no? En rojo están las prácticas que son prácticamente nuevas, no existían en ITIL versión 3, ahí fue donde nos dimos cuenta de, wow, es que le faltaba todo esto a ITIL versión 3, ¿no? Y las que están en blanco, pues bueno, son prácticas que sí, evidentemente tuvieron algún tipo de modificación, pero no la consideramos como una modificación mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, las nuevas, que son las que voy a mencionar, es Enterprise Architecture, la parte de medición y reporte, cambio organizacional, ¿no? Para lograr esta parte de adopción de una práctica a nivel organizacional, tiene que ser esta parte Change Management, pero con una perspectiva organizacional. Project Management, y hay algo bien importante y que es muy relevante, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco la práctica de seguridad de la información, pero que les voy a recomendar que también vean, revisen, es la práctica de gestión de riesgos, ¿no? Hay una práctica completa de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque riesgos no solamente tienen que ver con seguridad de la información, tiene que ver con disponibilidad, tiene que ver con continuidad, tiene que ver con incidentes, tiene que ver con capacidad, tiene que ver con muchas otras prácticas, ¿no? Entonces es muy importante que se revise y se considere que hay que desarrollar una práctica de risk management específicamente hablando. Aquí en México doy clase en una maestría en una universidad, en la Facultad de Ciencias Actuariales. La maestría completa es de gestión de riesgos. Entonces, ahí que se ve, hay riesgo financiero, hay riesgo de mercado, hay riesgo operativo. Por ejemplo, yo imparto la materia de riesgo operativo y ahí aplico el tema dentro del riesgo operativo, riesgo tecnológico. Y hay otra materia que imparto también, que pues, bueno, están metiendo mucho los actuarios con ciencia de datos para el tema de algoritmos y programación con temas de Python, R y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, su perfil es 100% más financiero, ¿no? Entonces, ellos son gestores de riesgo, digamos, puros en la parte de la organización y tenemos que trabajar en la parte tecnológica junto con el área de riesgos organizacional, porque si no trabajamos de manera conjunta, es complicado. Entonces, ahí viene el mensaje, tenemos que hacer una única práctica, ¿no? Donde sí vamos a tener ramas especializadas que son ejecutadas por diferentes áreas, pero bueno, es muy importante, ¿no? Workforce and Talent Management, ese es uno de los principales problemas que tenemos. Queremos meter cosas muy novedosas, queremos hacer analítica de datos, Big Data, no saben la cantidad de proyectos que hemos hecho de Big Data, nos las piden normalmente los CFOs, y dicen igual, lo quiero todo y que mi equipo lo haga, ¿no? Y cuando llegas con el equipo no hay científicos de datos, no hay ingenieros que manejen capas semánticas, Hadoop, Cloudera, no hay prácticamente, no se ha desarrollado la competencia, entonces necesitamos desarrollarla, ¿no? Dentro de la parte de Service Management, aquí van a ver principalmente lo que conocíamos mucho en el tema de ITIL, ¿no? Incidentes, problemas, cambios, etcétera, algunos cambios menores. Dentro de los más importantes, IT Asset Management, que tiene mucho que ver con riesgo, tiene mucho que ver con seguridad. Entonces sacamos ITAM de la parte de configuraciones. Configuraciones sigue existiendo. Business Analysis y Service Design, ¿no? Muy importante, Service Desk, que es considerado hoy por hoy una práctica completa. La parte inclusive de seguridad es clave, ¿no? El tema del Service Desk, toda la parte de prevención de fraudes, inclusive, etcétera, etcétera, se pueden hacer a través del tema del Service Desk. Y bueno, en la parte tecnológica tuvimos Deployment Management, ¿no? Que cambió porque antes era Release and Deployment Management, ahorita ya lo separamos. Infrastructure and Platform Management para ver toda la parte de Cloud Services y después vamos a tener, hoy por hoy la industria de telecomunicaciones está moviendo, tú tienes tus Cloud Services, sí, pero ahora con la parte de cómputo espacial vas a necesitar el tema de una nube más cercana a tu ubicación, que normalmente va a ser llamada como mesh, y después vas a tener muchos puntos de procesamiento, que es el tema de edge computing, ¿no? Entonces, todo eso va a estar manejado a través de Infrastructure and Platform Management, y después vamos a tener la parte de Software Development and Management, evolucionando con todos estos temas de Scrum, de DevOps, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el review, ¿no? Entonces, por eso decíamos, este tema de las prácticas nos van a ayudar a apuntalar estos aspectos de los Service Value Streams, ¿no? Entonces, entrando en la parte de la Information Security, es tal cual la publicación, así va a salir, es IT4 Practice Guide.
Es un PDF que pueden descargar. Hijo, la verdad es que no recuerdo cuántos tiene, pero a lo mejor tendrá, no sé, como unas 40 páginas, ¿no? Que habla específicamente de security. Entonces eso fue lo que queríamos evitar. O sea, vean, es un libro, por ejemplo, este es el de CDS, es un libro relativamente delgado, trae el core para hacer Create, Deliver and Support, pero de aquí te refieren a las prácticas. Oye, bueno, a ver, si quieres ver cómo ya a nivel detallado hacer cyber security o seguridad de la información, vete a esta práctica, ¿no? Entonces, te vas a esta práctica, ¿qué es lo que contiene? Primero que nada, pues bueno, nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la práctica y el propósito de esta práctica, ¿no? Para no confundir. Es que mucha gente confunde, ¿no? Cyber security con seguridad de la información, con seguridad física, lógica, táctica, inclusive, ¿no? Entonces, a ver, el propósito de esta práctica es proteger la información que es necesaria para la organización para llevar a cabo su negocio, ¿no? Esto incluye el entendimiento, el manejo de los riesgos, como lo comentábamos ahorita, y temas de confidencialidad, integridad y disponibilidad tradicionales del triángulo de la seguridad, pero también hay un término muy importante que es la no repudiación, ¿no? Entonces, en temas generales, el tema de confidencialidad, pues lo veníamos manejando ya desde muchos otros frameworks y desde versiones anteriores de ITIL, ¿no? Evidentemente prevenir, ¿no? Que la información pues solamente la pueda ver las personas autorizadas. La disponibilidad es una característica, ¿no? Que asegura que la seguridad, que la información, perdón, está disponible en el momento en el que se requiere, ¿no? Entonces esa parte es muy importante y recuerden que la práctica, en este caso ya de disponibilidad, siempre ha estado trabajando con seguridad de la información, ¿no? Recuerden que cuando hay alguna brecha de seguridad, ¿qué es lo que se ve afectado? Primero que nada, disponibilidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho ahí. Autenticación, ¿no? Definitivamente necesitamos verificar, en este caso es la verificación de que una característica o atributo la cual aparece es realmente verdadera, ¿no? Es decir, que no nos están proveyendo de información falsa y de ahí se sacan muchos temas relacionados con phishing, ¿no? Y con muchas otras técnicas por ahí para robar información. La no repudiación también, que tiene mucho que ver con proveer la prueba, asegurar, ¿no? Que efectivamente el evento pasó, ¿no? Es decir, que una acción, alguna acción en específico fue ejecutada y que ese evento o acción fue llevada a cabo por alguna entidad en particular, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que asegurar? Es, oye, yo transferí $10,000, ¿no? Y entonces es, oye, después habla el banco y digo, oye, no están $10,000, ¿no? Pues es que aquí tenemos información de que ustedes los transfirieron. No fui yo, ¿no? Entonces, es un tema de no repudiación. Es muy importante y muy relevante hoy por hoy en el mundo de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. Tenemos entonces ahora conceptos sobre los cuales estos 4 aspectos, ¿no? Principalmente, y así como la parte el triángulo de la seguridad, incluyendo además la autenticación y la no repudiación, se tienen que enfocar. Ahora nos tenemos que enfocar ¿en qué? En los activos, ¿no? Entonces, un activo es cualquier cosa que tiene valor para la organización. Eso es bien importante, ¿no? Yo conozco inclusive empresas que, más en Latinoamérica, ¿no? Que inclusive tienen ejecutivos y esos ejecutivos les asignan seguridad especial, ¿no? Tanto física como lógica, porque viajan mucho, ¿no? Entonces traen información sensible, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive una persona puede ser concebida en un concepto, ¿no? De un activo importante para la organización. Yo diría que muchos dicen que el activo más importante de la organización es la información. Yo digo que el activo más importante de una organización son las personas, ¿no? Entonces, se puede considerar esa parte también un activo y sobre eso meter toda la estrategia de seguridad de la información. Entonces, dentro de las definiciones que tenemos es, pues bueno, además de lo que hemos platicado, pues tenemos que considerar toda la parte de amenazas, ¿no? Que es un evento potencial que pudiera tener un impacto negativo justamente en alguno de los activos que comentábamos, ¿no? La amenaza, un actor de amenaza es cualquier persona u organización que pues representa como tal una amenaza. Hoy por hoy ustedes vean, hay como threat actor, son considerados ahora inclusive países, ¿no? O sea, ves un Estados Unidos que considera una amenaza a una potencia mundial como China y viceversa, ¿no? Una potencia mundial como Estados Unidos. Entonces, son actores de amenaza y sobre eso se desenvuelven muchos temas que impactan considerablemente a las empresas, ¿no?
Una vulnerabilidad es pues cualquier, un tipo de debilidad, ¿no? En algún activo o en algún control. Entonces, recuerden, como toda la parte de gestión de riesgos, ¿no? Tenemos los activos, tenemos el análisis hay que hacer un análisis de vulnerabilidades y sobre eso las amenazas, ¿no? Que es el grado o el porcentaje o las probabilidades que existen de que un activo, pues evidentemente se materialice esa amenaza, ¿no? Entonces, ahí es donde recordamos que toda esta parte de riesgos, pues tiene mucho que ver con modelos estadísticos, proyecciones, regresiones lineales, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que apoyarnos mucho con estos temas estadistas y por eso decía, también hay que apoyarnos mucho con generar una práctica en específico de gestión de riesgos, ¿no? Estos términos como tal están relacionados en la siguiente forma, ¿no? Dice, los actores de amenaza pueden explotar vulnerabilidades que tienen un impacto en los activos, ¿no? Entonces, todos sabemos que la verdad es que el mundo de la seguridad de la información por sí sola es muy extenso. La verdad es que es muy, muy extenso y por lo mismo es muy complejo, ¿no? Al momento no conozco una sola organización en el mundo y ni siquiera la NASA, ni siquiera el Pentágono en Estados Unidos, ni siquiera organizaciones como esa, que pudiera autodenominarse o autoproclamarse como nosotros somos una organización 100% segura, ¿no? Y le estoy hablando de casos que hace 8 o 10 meses pasaron en la NASA filtraron información, ¿no? De proyectos espaciales ultra top secret y se filtró la información. Entonces, son temas que dices, bueno, si organizaciones así, que dentro de su ADN están los temas de seguridad de la información, les pasa, entonces imaginemos qué no nos puede pasar a nosotros, o peor aún, qué nos está pasando que todavía no nos damos cuenta, ¿no? Eso yo creería que es la mayor incertidumbre, ¿no? Probablemente ya hay información fuera que es muy sensible y que probablemente en 3, 4, 6 meses nos va a pegar, ¿no? Y es donde dice, oye, ¿podemos asegurar que esto no ha pasado? No, la verdad es que no lo podemos asegurar. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Bueno, podemos desarrollar, adoptar realmente una práctica y disminuir la probabilidad de estos incidentes de seguridad. ¿Cómo disminuye la probabilidad? Pues bueno, a través de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces haces un análisis, después sobre ese análisis haces contramedidas y sobre las contramedidas las aplicas y de tener un 50% de exposición al riesgo, probablemente ahora lo bajamos a un 40, luego un 30. ¿Recuerdan esa parte de los principios guía? Hay que ir, ¿no? Progresando iterativamente. Entonces, a ver, primero al 40, después al 30, después al 20. Bueno, ya traje este punto en específico que me preocupaba un 10%. Ahora me voy al siguiente tema que me preocupa, y ahora el siguiente, y ahora el siguiente. Y ahí es donde dice, oye, pero entonces es cuento de nunca acabar. Exactamente. ¿Por qué? Porque las organizaciones son dinámicas. Todos los días se están ingresando nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Y hoy por hoy el dinamismo de las organizaciones es muy grande y eso, en serio, nos ha metido en muchísimos más problemas, ¿no? Yo diría que no sé, era probablemente 10 veces más fácil meter seguridad de la información el año pasado que ahora, ¿no? Y en el 2021 van a decir, no, y en el 2020 todavía era más fácil que ahora, porque ahora tenemos estos nuevos servicios, estos nuevos protocolos, esta nueva tecnología, y cada nueva tecnología pues va abriendo huecos, ¿no? De seguridad. Entonces, es todo un tema, es todo un tema. Por eso, insisto, la gran importancia de apegarnos a un marco de referencia, de apegarnos a una práctica en específico, para que esto sea lo que nos vaya guiando en una iteración, en la siguiente. Y así como estamos hablando de seguridad de la información, tenemos que hablar de continuidad, tenemos que hablar de disponibilidad, tenemos que hablar de incidentes, porque hay muchos incidentes relacionados con la parte de seguridad, tenemos que hablar de problemas, entonces por eso es muy importante que vayamos armando un roadmap de adopción de todas las prácticas posibles, ¿no? Dentro de la práctica, en una de las secciones, ahí veía algo que le llaman el heat map, ¿no? El mapa de calor. Entonces, lo que hicimos fue para cada práctica desarrollar, si tú piensas en casos en específico pequeñitos, pues bueno, una práctica tiene que ver con todo el service value chain, ¿no? Con toda la cadena de valor del servicio. Pero si evalúas y analizas
cada una de las prácticas, es muy común que veas que una práctica tiene una injerencia principal, clave, con algunos puntos del Service Value Chain. Eso los ven por aquí en este color como guinda rojo, ¿no? Entonces, en la práctica de Information Security, ¿dónde se mueve principalmente? En Engagement, en Obtain and Build, en Design and Transition y en Deliver and Support. Ahí nos estamos moviendo. En la medida en la que yo tengo una salida de un nuevo producto, un nuevo servicio que ya trae toda la capa de seguridad organizacional, pues bueno, es la medida en la cual yo como cybersecurity o área de seguridad de la información, perdón, no voy a tener muchos problemas, ¿no? Oye, la parte de la entrega de valor, yo ya la estoy asegurando, ¿no? Porque está saliendo un producto o un servicio con un nivel de riesgo muy bajo en el tema de hackeo, ¿no? En el tema de robo de información, etcétera. Y de igual forma, Information Security no está buscando afuera, ¿no? Sino más bien trabaja internamente con otros procesos para saber cuáles son, por ejemplo, estas principales salidas de fugas de información, por ejemplo. Oye, ¿dónde la trabajo? Hago un engagement con la práctica de gestión de incidentes, ¿no? Hago un engagement con disponibilidad. Oye, pásame tus análisis, ¿qué fue lo que visualizaste, ¿no? Entonces, se hace un engagement con las propias prácticas o con la propia organización, ¿no? Más que estar identificando temas de oportunidad y demanda. Sí, evidentemente tenemos alguna injerencia con Plan y con Improve, pero veamos, el foco central en el Service Value Chain es este. Y así como estamos viendo en esta parte, así es prácticamente en el resto de las prácticas, ¿no? Hay un heat map. Y después, una de las principales preguntas que siempre recibo, ¿no? Oye, Mauricio, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una práctica y un proceso? Bueno, aquí le estoy poniendo en la parte de seguridad. Seguridad de la información es la práctica, ¿ok? Dentro de la seguridad de la información tenemos que desarrollar muchos procesos. Cómo llevar un control de activos, cómo llevar, no sé, temas de seguridad lógica, de seguridad perimetral, pruebas de penetración, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos esos necesito procesitos, ¿no? Aquí hay un proceso, por ejemplo, que se muestra dentro de la práctica de seguridad de la información, que es un proceso de seguridad, de cómo vamos a manejar la seguridad en Incident Management, ¿no? Entonces, viene el trigger, se hace una preparación, actuamos de acuerdo con la política de seguridad, de acuerdo con nuestra información de activos. Probablemente estaremos contactando a terceros. ¿Qué pasa si estamos identificando que hay ataque a nuestros servidores que están en la nube, ¿no? Tenemos una nube híbrida, entonces tenemos que trabajar con nuestros proveedores. Hay planes de respuesta a incidentes. Después, mi proceso me dice, tienes que detectarlo y tienes que escalarlo, ¿no? Entonces es un proceso de notificación, utilizas herramientas, ¿no? Para analizar, por ejemplo, gestión de eventos, etcétera. Meten información. Después podríamos tener, en este caso, un triage y el análisis, ¿no? Al identificar, bueno, tengo hoy por hoy, pues 40, 50 incidentes de seguridad, hacemos un triage y sobre eso hacemos el análisis. Puede ser que estemos mandando información a nuestra área forense, ¿no? Después hacemos un contenedor, más bien contenemos y recuperamos, que es una de las principales características que vemos en un proceso, por ejemplo, cybersecurity, ¿no? Hay que contener y recuperar. Entonces, evidentemente vamos a tener herramientas en específico por aquí y después una vez que ya regresamos a la calma, pues vamos a hacer un reporte de incidentes y una notificación, ¿no? Entonces, esta es un proceso de la práctica de gestión de seguridad de la información. Otro ejemplo, ¿no? Hay otro proceso de auditoría y de revisión, que esto es clave, es una actividad clave dentro de una práctica de seguridad de la información. Entonces yo tengo la información del negocio, después tengo información de un análisis de amenazas, que puede venir de nuestro análisis de riesgos también, información de toda la parte de Service Asset, ¿no? Y entonces aquí identifico los cambios al negocio, la tecnología, o identifico en este caso a través de mis algoritmos algún tipo de amenaza a nuestro ambiente. Si es así, entonces identifico cuáles son los controles que nos están fallando. Hay que alinearnos, por supuesto, a estándares externos, a estándares internos, los cuales tienen controles. Hago sugerencias de mejora, después evalúo el control y la efectividad, ¿no? A través de ciertas información que va a generar input al proceso, como por ejemplo un diagnóstico de vulnerabilidades. Emito como tal sugerencias, que eso tiene que ver mucho con un tema de auditoría,
principalmente interna, pero también puede ser externa, y si es externa un ISO, pues ya será una no conformidad, ¿no? Se crea el reporte de auditoría y lo emitimos, ¿no? Entonces, veamos cómo una práctica puede necesitar muchísimos procesos para que se vaya ejecutando de manera puntual. Entonces, ahí era donde veíamos, yo veo es que es la gran flexibilidad que ya encuentro en TIL 4. Antes era como, tenemos un solo proceso y sobre ese proceso tiene que entrar todas nuestras excepciones, todos nuestros casos de uso. Y entonces era como muy problemático porque entonces tenía yo nada más una guía muy breve. Aquí es, no, a ver, tú tienes una práctica, hay que considerar todo el tema de las 4 dimensiones, personas, la organización, proceso, ¿verdad? Y ahora ya dime, ahora que ya lo tienes, bueno, vas a empezar a desglosar cada uno de los procesos que van a estar habilitando una práctica en específico, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la presentación, ¿no?, que tenía preparada para ustedes. La verdad es que estos temas fascinantes podríamos hablar muchísimo tiempo, pero también el tiempo es corto y bueno, me gustaría pasar a la parte de preguntas. No sé si tengamos preguntas por aquí. Bien, Mauricio, veo unas cuantas preguntas por acá. Una de ellas la hace el señor Leonardo Seppi. ¿En qué se diferencia ITIL de otras buenas prácticas en lo relacionado a auditoría interna? Perfecto. Mira, la parte de auditoría es lo que yo principalmente he visto en temas de auditoría. Hay inclusive hasta exámenes de certificación para la parte de auditoría, como podría ser un CISA, ¿no? Toda la parte de ISACA, etcétera. Cuando vemos un tema de auditoría, la auditoría se enfoca mucho en decir, vas a llegar y vas a revisar que tengan, por ejemplo, una metodología de gestión de riesgos, ¿no? Y entonces, si han evolucionado mucho estas guías, por ejemplo, las de CISA, etcétera, te dicen, bueno, si lo vas a hacer, entonces, pues revisa principalmente estos temas. Oye, pero ¿cómo lo debería de definir el cliente? Ninguna metodología de auditoría y mucho menos un auditor de ISO te va a llegar y te va a decir, oye, es que tú deberías hacer A, B, C, D, F, G, estos 5 aspectos para demostrar que tienes una metodología de gestión de riesgos. Para generar tu propia metodología de gestión de riesgos, entonces recurres a temas como ITIL. Un framework que te dice, ok, bueno, tú vas a hacer Service Value Chain. Sobre Service Value Chain vas a considerar 4 dimensiones. Sobre esas 4 dimensiones vas a desarrollar una práctica. En este caso estamos hablando de una práctica de seguridad, pero puede ser 34 prácticas diferentes. Y sobre estas puede ser que entidades externas o metodologías externas te vayan a pedir varias de ellas. Un ejemplo muy común es, he estado en los dos lados, por ejemplo, para obtener ISO 20000. Bueno, tenemos ISO 20000 y entonces si yo llego con mi gorra de auditor de ISO 20000, llego a la organización y le digo, muéstrame tus 14 prácticas, bueno, ya si incluimos ITIL 4, ya sería también la de reporte, etcétera. Muéstrame tus 16 prácticas que vienen consideradas en ISO 20000. Y entonces, ¿cuáles vienen? Viene considerado seguridad de la información, viene considerado la parte de incidentes, de problemas, de cambios, así hasta 16, ¿no? Oye, ¿esas están contenidas en ITIL 4? Sí, porque ISO 20000 se basa mucho en ITIL 4. Oye, ISO 20000 entonces sustituye ITIL 4, ¿no? ISO 20000 lo que hace es asegurarse que ya lograste tú como empresa generar un sistema de gestión de manera bien articulada, de acuerdo como te lo pide ISO, ¿no? Lo mismo es con cualquier otra metodología que existe fuera y alrededor, ¿no? En el mercado. Ellos te dicen, oye, como metodología tú deberías tener esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. Y entonces aquí es donde las organizaciones voltean a ver a ITIL y dicen, oye, ITIL, te voy a utilizar como guía para empezar a desarrollar yo mis prácticas y este tema me va a ayudar a que como consecuencia, una vez que yo adopte la práctica, pues pase cualquier tipo de auditoría. Entonces recuerden, las auditorías al final del día lo que buscan es el llegar a evaluar que tenga ciertos aspectos. ¿Cómo los hiciste? No sabes. Para resolver el cómo hacerlo, te apegas al marco de referencia de ITIL. Entonces ITIL funciona más en el cómo y estas otras metodologías están más en el qué debes tener, ¿no? Gracias. Tengo otra por aquí.
de Jan Rosario. Hay algunas personas que definen a ITIL como una especie de framework religioso. ¿Cuál es tu opinión sobre estas declaraciones? Eso es realmente una lástima, ¿no? Que consideren un tema de un framework, algo religioso, ¿no? Es un must, ¿no? Y he visto que muchas organizaciones justifican malas prácticas con un libro de ITIL, ¿eh? O sea, y no saben la cantidad de reuniones que me ha tocado, llega personas como las que comentan, llegan hasta con el libro, ¿no? Y entonces comentamos algo y es, no, a ver, Mauricio, permíteme, pero es que mira, aquí en el página 17, en el 3.3.6.1 nos dice que el aprendizaje supervisado y no supervisado, y es como, no, a ver, espérame. O sea, lo que tú vas a encontrar aquí son conceptos y son guías. Y un framework justamente no es, entiendo mucho que lo comparen con una Biblia, porque la Biblia, igual como las leyes, ¿no? Es como interpretativa, ¿no? Pero bueno, las leyes al final del día nos dan una guía, oye, por aquí deberías seguir. ¿Cómo logres cumplir con esa ley? Hay miles de formas. Entonces, tanto en frameworks como en religión, como en política, como en leyes, todos los extremos son malos, ¿no? Todos los extremos son malos. Y me identifico mucho con el caso que comentan, porque las organizaciones que curiosamente no han podido adoptar ITIL son en muchos de los casos por causas de mala adopción, mala implementación, y eso está derivado en gran medida que hay personas que los quieren meter tal cual como los dice el libro, y eso, los libros jamás existen para eso. Es más, ITIL no sería un marco de referencia mundial si no permitiera el que cada quien lo adopte. Recuerden que la mejor práctica se tiene que adaptar a mi organización para después adoptarse. Si no, nunca va a ser una mejor práctica para mí. Entonces, de hecho, al contrario, ITIL lo que te dices, no, a ver, sobre la guía, tú tienes que adaptarla a tu contexto organizacional. Si de la guía tú la quieres meter directamente a tu organización, nunca va a llegar la adopción, nunca se va a lograr, ¿no? Entonces, esa es mi opinión ahí. Bien, tenemos otra por acá que indica ¿cómo puedo adoptar ITIL en mi organización? ¿Por dónde empiezo? Mira, la principal guía, y estoy ahorita regresando aquí en la presentación, no hay una fórmula mágica, yo lo que les diría, primera recomendación es, ¿qué les duele más ahorita? Sobre la respuesta es, oye, ¿sabes qué? Ahorita me duele más no sé, mi producto estrella o mi servicio estrella, o estamos teniendo temas de fraudes, ¿no? Y eso me está doliendo mucho, ok. Sobre esa perspectiva hay que identificar, ¿no? Estas 4 dimensiones. ¿Qué necesito yo en tema de la organización, de las personas, es decir, su conocimiento, sus competencias? ¿Qué necesito yo en temas tecnológicos? ¿Qué partners y suppliers podrían ayudarme a salir de esta problemática en corto tiempo? ¿Y qué procesos me pueden ayudar? Entonces, yo lo que haría es progresar iterativamente, identificar dónde estamos parados en el momento de hoy en día, y entonces es encontrar de todas las prácticas que existen en ITIL, cuáles son las 3, las 4, las 2, ¿no? Principales que me pueden ayudar a esta problemática. Y entonces empiezo a enfocarme en mi value chain, ¿no? Adentro del value chain, ¿no? Lo que veíamos aquí. Enfóquense en lo que más les duele. Si yo quiero meter un approach de ITIL y llegar a vender al cuerpo directivo, oigan, vamos a meter un tema de ITIL y miren este tema. Primer pregunta que nos van a hacer es, ¿en cuánto tiempo voy a ver resultados? Es como, bueno, no es que esto toma tiempo. Claro que toma tiempo, son 34, ¿no? Entonces, con lo que yo tengo que llegar es, a ver, independientemente de que vamos a meter ITIL, muchas veces yo he dicho, para vender ITIL no necesitamos ni siquiera mencionar que es ITIL. O sea, yo voy a llegar y voy a decir, oye, a ver, hay marcos de referencia globales que atienden este tipo de problemáticas, en la problemática X, Y, Z, que ahorita acabamos de poner en algunos ejemplos, son las que tenemos. Entonces vamos a usar un marco de referencia internacional. ¿Para qué? Para no reinventar la rueda, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a hacer esto. Esta primera iteración nos va a dar estos beneficios. Vamos a meter estas 3 prácticas y este es mi proyecto.
proyecto pequeño, ¿no? Proyecto Lean, proyecto Agile, ¿no? Entonces, ahí hay que enfocarnos. Esa es la recomendación que yo les doy para que adopten ITIL, ¿no? Si ya tienen ITIL, bueno, la realidad es que yo siempre les digo, hoy por hoy ya usan ITIL. Hoy por hoy hacen gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de cambios, le llamen ITIL o no le llamen ITIL. Entonces, nada más es empezar a identificar cómo están estas piezas, cuál es su nivel de madurez y sobre eso empezarnos a mover, ¿no? Entonces, principal recomendación, vayan a quick wins, ganancias rápidas para su organización. No, a la organización no le interesa qué framework estén utilizando, sino que den resultados en corto plazo. Entonces, ITIL yo estoy 100% convencido que es la herramienta adecuada. Sin embargo, sí es bien importante nada más el ver cómo vendemos este tema a la alta dirección para que el proyecto se lleve a cabo, ¿no? Bien. Tengo otra por aquí muy interesante. Sí. En mi empresa estamos en ITIL versión 3, nivel de madurez más o menos 3 en las gestiones adoptadas. ¿Qué me aconseja? ¿Llevar a nivel de madurez más alto o comenzar con ITIL 4? Mira, el nivel de madurez siempre es relativo, ¿no? Es relativo de quién hace el diagnóstico, ¿no? La realidad es que eso es algo que he encontrado en la industria. Lo que yo recomendaría ahí es que empieces a enfocar estos procesos que ya tienes ahora en prácticas, ¿no? Hay muchísimo por hacer en ese sentido, porque, por ejemplo, si yo tengo mis propias herramientas, no saben, he trabajado con muchísimas herramientas, ¿no? Independiente de la herramienta que ustedes tengan, pero, por ejemplo, las propias herramientas tienen hoy un flujo muy unidireccional, ¿no? Por ejemplo, incidencias, identifico, registro, categorizo, priorizo, diagnóstico inicial, solución y recuperación y cierre, ¿no? Y todos mis incidencias hacen eso. Todos hacen eso y si no caen ahí estoy en problemas. Entonces, ahora yo lo que les recomiendo es, bueno, evidentemente ya tienen esta parte de incidentes, entonces, ¿cómo puedo convertir incidentes en una práctica? Oye, para convertir en una práctica, tengo que profesionalizar mi service desk. El service desk es clave, ¿no? Para toda esta parte de entrada y del engagement. El engagement se lleva principalmente a cabo en el service desk. Entonces, ¿cómo puedo convertir en una práctica el service desk? Oye, bueno, el service desk va a estar funcionando, va a empezar a generar estrategias omnicanal, multicanal, con una visión de negocio, ¿no? Va a empezar a darme inputs para análisis predictivos, para mis análisis de incidentes de seguridad, etcétera. Entonces, yo creo que tendremos que empezar a movernos allá. De nada me sirve el tratar de subir el nivel de madurez de mi flujo unidireccional que he venido manejando los últimos 5 años, ¿no? ¿Para qué le subo más madurez? Si la madurez con la que yo tengo más bien ahora se está quedando corta. Ahora lo que necesito es conectar este proceso con lo que ya es desarrollar una práctica a través del Service Value System, ¿no? Entonces, mi recomendación 100% es empecemos a girar el timón. El timón ya con un cambio de mentalidad, ya empezar a ampliar nuestro scope de IT Service Management. ¿Cómo lo vamos a ampliar? Yo ya voy a reconocer que no solamente tengo un proceso de incidentes, sino que tengo un proceso de incidentes de seguridad, que tengo un proceso de detección de fallas, que tengo un proceso de resolución rápida, que tengo un proceso, etcétera, ¿no? Y entonces los voy a empezar a ampliar y voy a empezar a ver cómo los conecto a través de estos value streams con service desk, con problemas, con seguridad, con disponibilidad, etcétera, ¿no? Entonces mi recomendación es empiecen a girar ya el timón, ¿no? La realidad es que desde el 2017 identificamos que el mantener estos procesos llega un momento en el cual se topan, ¿no? Aunque subas ya de madurez, ya el impacto en el negocio es prácticamente nulo. Entonces, ya no inviertan más tiempo, dinero y esfuerzo en subir madurez, sino inviertan ese esfuerzo y tiempo y dinero en la parte de transicionar, ¿no? Hacia el tema de ITIL 4. Esta es la última. ¿Dónde puedo optar por la certificación de ITIL? Mándenme un correo y les mandamos toda la información. Hay que analizar muchos temas, ¿no? Podemos ver el tema inicial es, bueno, en qué punto se encuentran ahorita, por ejemplo, de versión 3, si van a transicionar o no van a transicionar. Si arrancamos mejor ya más rápidamente sobre la parte de ITIL 4 fundamentos. Si ya tienen ITIL 4 fundamentos, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, los ayudamos a hacer todo un análisis. ¿A qué te estás dedicando? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿No? Y sobre eso hacemos ya todo un análisis. Mándenme un correo, por favor, a m.corona@bpseguros.com y sobre eso trabajamos en conjunto para armar una estrategia, ya sea de transición de ustedes o de su equipo, ya sea de un nuevo path, cuál se tendría que ser, si me voy por el Managing Professional o por el Strategy. Hay diferentes variables y la verdad es que lo que más me he dado cuenta, ha habido organizaciones con las que estamos trabajando ahorita que las estamos ayudando a terminar, ya llevan
a medio camino en ITIL versión 3, entonces nada más nos estamos ayudando a terminar rápidamente al ITIL Expert para hacer un bridge y ya llegar a un nivel muy alto en nivel 4, ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos que analizar, ¿no? Se analiza persona por persona y empresa por empresa. Cada una de las empresas debe tener ciertos objetivos a cumplir en corto plazo. También muchas veces hay que meter temas de variables de presupuesto. Yo tengo poco presupuesto, entonces ¿cómo me puedo mover más rápido? Entonces, esos son los temas que tenemos que revisar con ustedes y sobre eso armamos una estrategia, ¿no? Los ayudamos y con mucho gusto cuenten con todo el apoyo, ¿no? La verdad es que hacemos esto todos los días, ¿no? Y en temas de ITIL 4, bueno, hemos hecho estrategias inclusive organizacionales completas para toda la parte de certificación. Entonces, avísenme y con mucho gusto vemos el tema en específico. Perfecto. Pues Mauricio, muchas gracias por tu tiempo, por esta exposición magistral. Esperamos verte más a menudo por acá. Gracias por el apoyo de parte de la comunidad de IT Service Management República Dominicana. Y seguimos en contacto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero estar de nuevo de regreso muy pronto ahí en República Dominicana. Me encanta estar por allá con ustedes. Entonces, esperemos que esto se tranquilice y andemos por allá, saludándolos en persona. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima.